No fue un accidente. Sé lo que hice. Y lo volvería a hacer. Era martes por la tarde, pleno julio en Madrid, y me cité con un hombre en un hotel a espaldas de Atocha. No por error, no por debilidad, ni siquiera por venganza. Lo hice porque quise. Y ese es el detalle que más me cuesta admitir cuando lo cuento. Que no fue por rabia, ni tristeza. Fue por deseo. No era la primera vez que hablaba con él, pero sí la primera que nos veíamos fuera de lo digital. Llevábamos semanas intercambiando mensajes, bromas, pensamientos sueltos. Él sabía que estaba casada, y no le importaba. Y a mí, tampoco tanto como debería. Lo conocí en una comida de networking. Javier, mi marido, no quiso venir. No aguanto a tus colegas del diseño, me dijo sin levantar la vista del periódico. Así que fui sola. Y ahí estaba Alex, con esa sonrisa segura y ese aire de que todo le da igual. Se presentó como fotógrafo, pero hablaba como si tuviera 10 profesiones encima. Me gustó su forma de mirar. No era solo física, era esa atención sin distracción que hace años no recibía de nadie. Durante semanas no pasó nada. Pero el día del hotel, todo cambió. Elegí ropa interior nueva. Me maquillé sin culpa. Apagué el móvil al entrar. Fue un polvo rápido, intenso, y sin romanticismo. Al terminar, me fui antes que él, sin dejarle opción de acompañarme. No hubo besos dulces, ni promesas. Solo cuerpos y respiraciones contenidas. Llegué a casa una hora después. Javier estaba en el salón, viendo un documental de trenes. Me saludó sin girarse. Yo entré en la cocina, abrí el lavavajillas, saqué un vaso, lo llené de agua y bebí. No me temblaban las manos. Ni un poco. Esa fue la segunda cosa que más me impactó, lo fácil que fue. Pero lo difícil no fue engañarlo. Fue lo que vino después. Porque no fue solo una vez. Y porque, sin saberlo, acababa de abrir la puerta a un desastre que no podría controlar. Y eso, amiga, es donde todo empezó. Volvió a pasar una semana después. No lo planeé, pero tampoco lo evité. Fue un día en el que Javier tenía una reunión en Pozuelo y yo aproveché para ver a una clienta por el centro. Ni siquiera tuve que inventarme demasiado. Nadie sospechaba de nada. Esa fue la parte que más me sorprendía al principio, lo simple que era todo. Si no fuera porque cada vez que salía de ese hotel me sentía un poco más otra persona, podría haber seguido así durante meses sin que nadie se diera cuenta. Pero no éramos tan listos como creíamos. Porque cuando crees que controlas todo, te vuelves torpe, y yo empecé a cometer errores. Uno de esos errores fue empezar a reír más en casa. No esas risas falsas de cortesía, ni las de los programas de la tele, sino risas sinceras, sin pensarlo. Una noche, mientras veíamos una comedia mediocre, solté una carcajada real y Javier me miró raro. No dijo nada, pero lo noté. Como también noté que empezó a observarme más. De repente, se dio cuenta de que ya no me enfadaba cuando dejaba la tapa del váter levantada, que ya no me importaba que dejara los platos sin recoger, que ni siquiera me molestaba cuando usaba mi taza favorita para el café. Empecé a ser indiferente, y la indiferencia es ruido para quien te conoce de verdad. Javier no sabía lo que pasaba, pero intuía que algo era distinto. Y eso fue lo que lo puso en marcha. Yo, por mi parte, estaba metida hasta el fondo. Con Alex hablábamos todos los días, a veces durante horas. Nos mandábamos fotos, audios, vídeos. Empezó a llamarme por las noches, cuando Javier se dormía. Íbamos al mismo hotel de siempre, una habitación sencilla, sin florituras, pero con una cama grande y sábanas limpias. Nunca hablábamos del futuro, y esa era la regla que más respetábamos.
Ninguno de los dos quería cambiar de vida. O eso decía él. Porque lo que no supe ver a tiempo fue que Alex se estaba empezando a enganchar. Una tarde, después de estar juntos, me preguntó si alguna vez pensaba dejar a Javier. No lo dijo como un reproche, ni como una súplica, más bien como una pregunta lanzada al aire, como quien espera que respondas con un ni loca y así se queda tranquilo. Pero yo no respondí. Me quedé callada mientras me ponía las medias, y creo que ese silencio le dio una idea que no debería haber tenido. La tensión en casa empezó a crecer. Javier se volvió más callado, pero no de esos silencios naturales que vienen con la convivencia, sino uno tenso, como si estuviera esperando que yo confesara algo. Me preguntaba cosas raras, como a qué hora había salido exactamente de la reunión con la clienta, o si me había acordado de que el viernes no iba a estar por la tarde. Pequeños detalles que antes no le importaban, pero que ahora notaba con una precisión que daba miedo. No revisó mi móvil, nunca lo hizo, pero me seguía con la mirada cuando lo usaba, como si esperara que me delatara sola. Y lo más inquietante fue una noche en la que, sin venir a cuento, me dijo, ¿tú estás bien? Esa frase simple, dicha sin agresividad, sin tono acusador, me descolocó más que cualquier sospecha directa. No supe qué decir. Contesté que sí, que todo bien, que por qué lo preguntaba, y él solo dijo que últimamente me notaba distraída. Ese fue el punto de inflexión. Esa misma noche llamé a Alex y le dije que teníamos que parar. Él no se lo tomó bien. Intentó convencerme con frases que ya había escuchado otras veces, que nadie me miraba como él, que con Javier solo compartía techo, que merecía algo más. Pero yo no quería algo más, yo solo quería algo distinto, y ya lo había tenido. Le pedí que no me escribiera más, y colgué. Durante 3 días no supe nada de él, y empecé a respirar de nuevo. Pensé que todo había terminado. Hasta que Javier me lo dijo. Fue un jueves por la noche, después de cenar. Yo estaba lavando los platos, y él se acercó por detrás con el móvil en la mano. Me lo enseñó sin decir nada. Era una foto mía saliendo del hotel. No era reciente, no tenía fecha, pero era yo, sin duda. Se me congelaron las manos en el fregadero. No dije nada, y él tampoco. Dejó el móvil sobre la encimera, se apoyó en la puerta y preguntó, ¿cuánto tiempo llevas viéndolo? No hubo gritos, ni portazos, ni insultos. Solo esa pregunta, y una calma que me dio más miedo que cualquier reacción violenta. Intenté hablar, lo juro. Empecé a decir que no era lo que pensaba, que había terminado, que fue algo puntual, pero cada frase sonaba peor que la anterior. Él me escuchaba con los brazos cruzados, sin moverse. Cuando terminé, solo dijo, no me interesa la versión editada. Quiero la real. Y entonces solté todo. Le dije que empezó hace casi 2 meses, que no fue por venganza ni por falta de amor, que no tenía excusa, que simplemente lo hice. No lloré. No pedí perdón. Sentía que no tenía derecho a hacerlo. Javier no me dijo nada esa noche. Dormimos en la misma cama, pero con un océano de distancia entre los cuerpos. No me tocó, no me habló. Al día siguiente se fue a trabajar sin despedirse. Y cuando volvió, no trajo churros. Ni volvió a hacerlo ningún viernes más. Lo que no sabía entonces era que lo peor todavía no había empezado. Nunca lo vi venir. Pensé que con la confesión todo se desinflaría, que tal vez él pasaría por una etapa de rabia, silencio, distancia, pero que después intentaríamos reconstruir, como esas parejas que a pesar de todo deciden seguir. Pero Javier no se limitó a estar dolido. Actuó. Y lo hizo rápido, con una precisión que no le conocía, como si llevara semanas planeándolo todo. Empezó el lunes siguiente, cuando me llegó un correo del banco con una notificación sobre un cambio en nuestra cuenta conjunta.
Javier había transferido todos los fondos a otra cuenta de su propiedad. Quise llamarle al móvil para pedirle explicaciones, pero no contestó. Cuando volvió por la noche, entró en casa como si fuera un huésped más. Se quitó los zapatos, se fue directo al dormitorio, se duchó y se encerró en la habitación de invitados, donde llevaba durmiendo desde la noche en que me descubrió. Me acerqué a la puerta y pregunté si podíamos hablar. Él respondió que no, que estaba ocupado. No gritó. Ni levantó el tono. Pero su voz era definitiva. El martes recibí otro correo, esta vez de la gestoría donde él trabajaba. Era un archivo adjunto con una copia de un acuerdo de separación de bienes, firmado digitalmente por él y con un espacio para mi firma. Lo leí de arriba abajo y no entendí si era un castigo o una estrategia legal, porque estaba todo perfectamente estructurado. Él se quedaba con la casa, yo con el coche, cada uno con sus cuentas personales y, lo que más me dolió, una cláusula en la que renunciaba expresamente a cualquier tipo de pensión compensatoria. Lo que más me desconcertó fue que no me lo pidiera en persona. Todo era por correo. Como si quisiera eliminar cualquier tipo de contacto humano. No firmé el documento, al menos no de inmediato. Llamé a una abogada que me había recomendado una amiga del trabajo. La mujer fue clara, Javier tenía ventaja, había actuado primero, y al haber pruebas de mi infidelidad, yo estaba en una posición delicada si él quería presionar. Pero me recomendó no firmar nada sin revisar todo con calma. Agradecí su sinceridad, aunque me dejó un sabor amargo en la boca. Por primera vez en mucho tiempo, empecé a sentirme asustada. No por perder dinero, sino por perderlo todo sin entender cómo había llegado hasta allí. Yo había cometido un error, sí, pero no estaba preparada para que todo se convirtiera en una demolición controlada. El miércoles Javier me mandó un mensaje por WhatsApp a las 11 de la mañana. Solo decía, mañana no vengas a casa por la tarde. Le pregunté por qué. Contestó, no es asunto tuyo. Esa noche volví a preguntarle, pero me ignoró por completo. El jueves, siguiendo su indicación, salí a las 3 y me fui a casa de mi hermana, que vivía en el barrio de Salamanca. Volví a las 8, cuando ya se había hecho de noche. Al entrar en casa, me quedé paralizada. Faltaban cosas. Su escritorio no estaba, ni su silla de oficina, ni sus libros. El cuadro de la entrada que le regaló su madre ya no colgaba de la pared. Entré al dormitorio y también habían desaparecido parte de sus camisas, sus zapatos, su perfume. No todo, pero sí lo suficiente como para entender que se estaba mudando. Y no solo de habitación. Me senté en el sofá sin saber si llorar o gritar. Me limité a mirar el hueco que había dejado el escritorio en el suelo. Javier estaba ejecutando su plan. No pensaba discutir. No buscaba dramatismo. Solo quería desaparecer. Y me estaba sacando de su vida con una frialdad que me dolía más que cualquier insulto. El viernes llegó una carta a casa. No un correo electrónico, sino una carta física. Estaba dirigida a mí y escrita a mano, con su caligrafía. Me sorprendió que no la enviara por medios digitales, como todo lo demás. Era breve. Decía, he decidido mudarme definitivamente. Ya no confío en ti, y no quiero intentar reconstruir algo que está roto. Te dejo la casa hasta fin de mes. Después, hablaremos con abogados. Javier. No había ni una palabra de más. Ninguna emoción. Solo instrucciones. Como si fuera una notificación de empresa. Esa noche no dormí. Me quedé en la cama abrazada a la almohada, mirando al techo. No me dolía que se fuera, me dolía que me borrara. Como si no hubiéramos compartido más de una década juntos. Como si yo fuera solo una molestia que había que gestionar con eficacia. Al día siguiente, fui a buscarlo.
Fui a su trabajo, esperé fuera del edificio, y cuando lo vi salir, me acerqué. No se sorprendió. Solo me miró y dijo, no hagas esto aquí. Le pedí 5 minutos. Caminamos hasta un banco cerca de la calle Fuencarral. Me senté, pero él no. Le pregunté si alguna vez había pensado en perdonarme. Me dijo que no después de ver cómo yo volvía a casa como si nada, que lo peor no fue la traición, sino la tranquilidad con la que la gestioné. Que si hubiera visto culpa, quizás habría sido distinto. Pero que no la hubo. Intenté explicarle que me había perdido, que había necesitado sentir algo, lo que fuera. Él negó con la cabeza. Tú no te perdiste. Tú elegiste, me dijo. Le pedí que no hiciera todo tan destructivo, que podíamos separar nuestras vidas sin arrasarlo todo. Me respondió que no estaba arrasando nada, que simplemente estaba sacando la basura. Y luego se fue. Esa frase me dejó rota. No supe qué hacer. Me quedé en ese banco más de 1 hora, sin moverme. Cuando volví a casa, empecé a ver los objetos que quedarían huérfanos, las fotos, los regalos de cumpleaños, las cartas de cuando aún viajábamos, los imanes de la nevera con ciudades que habíamos visitado. Todo eso ya no tenía dueño, porque él ya no estaba, y yo ya no era su hogar. Y lo peor es que lo entendía. Cada reacción suya, cada decisión, tenía lógica. Era fría, sí, pero comprensible. Yo había cruzado una línea. Había roto algo que no se podía arreglar. Pero no imaginaba lo que vendría después. Porque la verdadera caída aún no había empezado. No me echó a la calle de inmediato, pero la casa ya no era mía. Pasé los días siguientes como una invitada en mi propia vida, esperando que llegara el final del mes como si fuera la fecha de una operación inevitable. Había algo patético en cómo intentaba aferrarme a lo poco que quedaba de esa rutina, haciendo café por las mañanas, ordenando los cojines del sofá, recogiendo el correo como si todo siguiera igual, mientras sabía perfectamente que estaba viviendo en un espacio prestado. Cada vez que abría un armario y veía un hueco donde antes había algo suyo, me sentía más desplazada. Él no solo se estaba yendo físicamente, también estaba arrancando cualquier rastro de sí mismo como si borrara una pizarra. Lo que no esperaba era que Javier no se conformara con marcharse. Quería que me doliera. Tal vez no lo reconocería si se lo preguntara, pero sus actos lo dejaban claro. El día 14 recibí una caja por mensajería. Era de su parte. Dentro había copias impresas de correos electrónicos, capturas de pantalla de conversaciones con Alex, y un pendrive con vídeos y audios que yo misma había enviado. No me preguntes cómo los consiguió. Supongo que no borré bien las huellas o que él fue más astuto de lo que creí. Lo cierto es que no solo tenía pruebas, las había recopilado y empaquetado como un archivo completo. Al final del paquete, había una nota que decía, esto es para que no olvides lo que hiciste. Durante unos minutos no supe si tenía más miedo o vergüenza. Me sentí expuesta, desnuda, y lo peor era que no podía quejarme. Era mi voz, eran mis palabras, mis fotos, mi cara. Quise llamarlo, pero no lo hice. ¿Para decirle qué? ¿Que era una crueldad innecesaria? ¿Que ya me dolía bastante? Nada de eso iba a importar. Él ya había decidido que merecía cada uno de esos golpes, y los estaba repartiendo con precisión quirúrgica. Esa misma noche, alguien tocó el timbre. Eran las 10 pasadas. Pensé que sería un error, pero cuando abrí la puerta me encontré con Alex. No nos habíamos visto desde la última vez en el hotel, cuando le dije que no lo buscaría más. Estaba nervioso, con las manos en los bolsillos y una mochila colgada del hombro. No me dio tiempo a decir nada antes de que soltara, lo sé todo, me ha mandado el mismo paquete. Tardé unos segundos en reaccionar.
Me quedé mirándolo sin saber si sentía rabia o alivio. Le pregunté si había venido a reprocharme algo. Me dijo que no, que solo quería entender cómo había pasado todo tan rápido. Que si yo le había entregado esa información a Javier, que si todo había sido un juego. Me reí, no porque me hiciera gracia, sino porque me parecía absurdo pensar que yo podía haber planeado todo eso. Le expliqué lo que había pasado, cómo Javier descubrió la relación, cómo me confrontó, cómo me echó de su vida. Alex me escuchó en silencio, con la mandíbula apretada. Luego me preguntó qué pensaba hacer. Le dije la verdad, no tenía idea. Él me ofreció quedarme con él unos días. Vivía en un piso compartido en Lavapiés, y podía cederme su habitación mientras él dormía en el sofá. Rechacé la oferta. Me parecía que seguir mezclando todo solo iba a empeorar las cosas. Me dio las buenas noches y se fue sin insistir. No volvió a escribirme. El día 20, recibí un correo del Departamento de Recursos Humanos de la empresa en la que trabajaba. Me citaban a una reunión urgente para el día siguiente. Algo se me revolvió en el estómago. Intuía que no era una invitación a café. Al llegar a la oficina, me esperaban la jefa de área, la abogada interna y una responsable de cumplimiento. Me informaron de que habían recibido un informe anónimo con contenido personal relacionado con mi conducta, que involucraba a un proveedor con el que teníamos relación comercial. Supuse que se referían a Alex, que había trabajado en un proyecto con la empresa meses atrás. Me dijeron que ese tipo de conductas podían interpretarse como un conflicto de intereses y que se iba a abrir una investigación interna. Me suspendieron de manera preventiva. Me quedé sentada con las manos en las rodillas, sin decir nada. No podía demostrar que Javier había sido el que mandó ese informe, pero no tenía ninguna duda. Era demasiado coincidente, demasiado detallado, demasiado metódico. Él no quería solo dejarme. Quería que sintiera lo que era perder algo valioso por una sola decisión. Volví a casa caminando. No por ahorrar en transporte, sino porque necesitaba pensar. Cada paso que daba sentía que me alejaba de todo lo que había sido mi vida. No tenía pareja, no tenía trabajo, no tenía control sobre nada. Pensé en llamar a mi madre, pero no sabía cómo contarle que había arruinado todo por algo que ni siquiera era amor. Cuando llegué, me encontré una nota más en la puerta. Decía, tienes hasta el día 30. Después cambiaré la cerradura. No había firma, pero no hacía falta. Lo que más me jodía no era la nota, era que tenía razón. El piso estaba a su nombre, y aunque lleváramos años compartiendo los gastos, legalmente no podía reclamar nada. Podía ir a juicio si quería, pero ya sabía cómo acabaría. No tenía pruebas, no tenía fuerza, y lo único que me quedaba era aceptar que estaba sola. Pasé los días siguientes empacando en silencio. No tenía muchas cosas. Algunas cajas con ropa, mi portátil, mis libros, fotos antiguas que decidí llevarme aunque no supiera si volvería a mirarlas. No había lágrimas. Había agotamiento. Un cansancio que no era físico, sino mental, como si hubiera envejecido 10 años en un mes. Cuando quedaban 3 días para dejar el piso, recibí un último mensaje de Javier. Decía, no vuelvas a buscarme. Esa fue la despedida. El día que dejé la casa no hubo despedidas, no hubo portazos, no hubo testigos. Bajé las 3 cajas por la escalera porque no quise esperar al ascensor. Metí todo en el maletero del coche que aún estaba a mi nombre y me fui sin mirar atrás. No tenía a dónde ir, así que reservé un hostal por 3 noches en una zona que no frecuentábamos, lejos de la oficina, lejos de Lavapiés, lejos de todo. Me registré con mi segundo apellido para evitar que cualquier conocido pudiera atar cabos, aunque sabía que probablemente nadie estuviera buscándome. Dejé el móvil en modo avión, no quería notificaciones, ni llamadas, ni mensajes de nadie.
Me senté en la cama de una plaza, encendí la tele del hostal y dejé que hablara sola mientras miraba el techo. Esa noche no dormí. Pensé en mi padre, en lo que diría si supiera en qué me había convertido. Pensé en mi madre, en cómo me miraría si supiera lo de Alex, lo de la suspensión en el trabajo, lo de haber perdido todo en menos de un mes. Pensé en Javier, no con nostalgia, sino con una mezcla de ira y tristeza, porque aunque había sido cruel, también había sido metódicamente preciso, y no podía dejar de preguntarme en qué momento se volvió alguien tan distinto. A la mañana siguiente, decidí llamar a una amiga que no sabía nada de lo que había pasado. Se llamaba Paula, habíamos trabajado juntas hace años y manteníamos una relación superficial pero estable. Me contestó rápido y cuando le pregunté si podía quedarme unos días en su casa, no dudó. Me dio su dirección y me dijo que llegara cuando quisiera. Cuando llegué, me ofreció café, me preguntó cómo estaba, y por primera vez desde que todo había estallado, mentí con naturalidad. Le dije que estaba pasando una mala racha con Javier, que necesitábamos tiempo, que me había tomado unos días para pensar. Ella asintió sin profundizar. Me instaló en su sofá cama y me dijo que podía quedarme el tiempo que necesitara. No preguntó más. Durante las siguientes semanas, busqué piso. No quería volver al barrio donde vivíamos ni estar cerca del trabajo. Tampoco tenía mucho dinero, así que terminé alquilando una habitación en un piso compartido con 2 estudiantes que apenas me saludaban. Era un espacio gris, sin decoración, con una cama individual y una mesa coja, pero al menos era mío. Me mudé sin hacer ruido, sin anunciarlo en redes, sin mandar mensajes. A nadie le importaba. El proceso de despido formal llegó 2 semanas después. Me citaron, me entregaron una carta con la resolución de la investigación interna y me dieron la oportunidad de firmar una salida voluntaria. No puse resistencia. Sabía que no tenía margen de defensa, así que firmé, recogí mis cosas en una caja de cartón y salí por la puerta sin mirar a nadie. Ninguno de mis compañeros dijo nada. Supongo que ya sabían o al menos habían oído algo. Me fui en silencio, como una sombra. Pasaron varios días en los que no hice nada útil. Me levantaba tarde, comía lo que encontraba, veía películas sin prestar atención y salía solo para lo necesario. No hablaba con nadie. Ni con Paula, ni con mi hermana, ni con Alex. Un día fui al supermercado y me crucé con una excompañera de la oficina. Me vio, me saludó con la mano, sonrió y me dijo, ¿todo bien? Contesté que sí, que todo en orden, y seguí caminando. Al doblar la esquina, supe que ella también sabía. La mirada condescendiente, el tono forzado, todo lo confirmaba. Me pregunté cuántas personas habrían visto los archivos que Javier repartió. ¿Cuántos de sus amigos, cuántos conocidos, cuántos jefes, cuántos curiosos? Me había convertido en una historia para contar en cenas, en un ejemplo de lo que no se debe hacer. Una tarde, mientras organizaba unos papeles, encontré una nota escrita a mano por Javier. No estaba fechada. La había dejado dentro de una de mis carpetas sin que yo lo notara. Decía, no te deseo mal. Solo quiero que sientas lo que yo sentí. Lo que aún siento. Me quedé mirándola largo rato. No había odio en esas palabras. Había una especie de justicia desequilibrada. Él no me había destruido por despecho, sino por convicción. Creía que merecía todo lo que me estaba pasando, y lo había ejecutado con calma, como quien cumple una obligación. Era eso lo que más me dolía, que para él todo esto era lógico, incluso necesario. Semanas después, Paula me escribió para saber cómo estaba. Le respondí que todo iba bien, que estaba empezando de nuevo. Ella me invitó a cenar, y accedí por cortesía, aunque no me apetecía hablar con nadie. Durante la cena, me contó que había visto a Javier en una cafetería cerca de su oficina,
que lo notó distinto, más delgado, más callado, y que no iba acompañado. Le pregunté si le había hablado de mí. Me dijo que no, que solo se saludaron de lejos. Sentí una punzada de algo que no supe identificar, algo entre celos y tristeza. Me pregunté si él también pensaba en mí, si alguna noche se despertaba con rabia, si repasaba los mensajes, si se arrepentía de algo. Pero no lo dije en voz alta. Me limité a cambiar de tema. Esa noche, al volver a mi habitación alquilada, me di cuenta de que no tenía fotos de nadie. Ni de mis padres, ni de mi hermana, ni de Javier, ni siquiera del perro que habíamos tenido juntos y que él se había quedado. Me di cuenta de que había borrado mi vida entera sin darme cuenta, y que ahora vivía entre paredes sin historia. No era una metáfora ni un símbolo, era un dato concreto, no tenía nada. Ni objetos, ni rutinas, ni afectos. Solo un alquiler temporal, una cuenta bancaria menguante y un historial reciente que me había dejado marcada. Estaba sola, y por primera vez, empecé a asumir que probablemente lo estaría por mucho tiempo. Los días comenzaron a parecerse demasiado entre sí, pero ya no me molestaba. Me levantaba cuando quería, caminaba sin prisa por barrios que antes no frecuentaba, y me sentaba en cafeterías anónimas con un cuaderno donde anotaba frases sueltas, ideas sin forma, cosas que solo entendía yo. No sabía si estaba buscando reconstruirme o simplemente ocupar el tiempo. Lo único que tenía claro era que todo lo que había sostenido mi vida anterior ya no existía. Ni el matrimonio, ni el trabajo, ni la seguridad de saber quién era. Ahora solo quedaba esta versión de mí que se sentía vacía, no por el castigo en sí, sino porque ya no había a quien culpar, ni siquiera a Javier. Él se fue, hizo lo que quiso hacer, y cerró la puerta. Yo seguía allí, sin saber cómo moverme. Una mañana, recibí una llamada inesperada. Era mi hermana. No hablábamos desde hacía más de un mes, desde que Javier había empezado a sacar mis cosas de casa. Me preguntó cómo estaba, y le respondí con la misma frase que ya me había convertido en escudo: estoy bien, sobreviviendo. Me pidió que quedáramos a tomar algo. Dudé unos segundos, pero accedí. Nos vimos en un bar cerca de donde vivía ella, un sitio donde solíamos ir de adolescentes. Me sorprendió que eligiera ese lugar. Nos sentamos en una mesa del fondo y me miró con esa expresión suya que no cambiaba desde que éramos pequeñas. Me preguntó si pensaba volver a trabajar. Le dije que lo estaba intentando, pero que nadie quería contratar a una diseñadora gráfica con antecedentes de mala reputación profesional, por muy injusto que me pareciera. Me dijo que quizás era momento de replantearme todo, de hacer algo completamente distinto. Le respondí que no tenía fuerzas para reinventarme. Se quedó callada. Luego preguntó si seguía en contacto con Javier. Negué con la cabeza. Me dijo que se lo había cruzado hacía poco, que no estaba con nadie, que parecía tranquilo. No añadió más. No sé si lo mencionó para provocarme una reacción o solo por llenar un silencio incómodo. Después de aquella conversación, empecé a considerar que tal vez había llegado al final de esa etapa. No sabía si significaba perdonarme o simplemente aceptar lo que era. Pensé en escribirle a Javier, pero cada vez que abría la aplicación de mensajes, volvía a cerrarla. ¿Qué le iba a decir? ¿Qué lamentaba todo? Ya se lo había demostrado. ¿Qué quería hablar? Él había sido claro al respecto. Así que no lo hice. Empecé a limpiar mi historial digital. Cerré mis redes sociales. Eliminé fotos antiguas, archivos personales, mensajes guardados. No fue una decisión emocional, fue práctica. Quería dejar de ser rastreable, al menos por un tiempo. No por miedo, sino por agotamiento. Un día, mientras organizaba unos papeles para una oferta laboral, encontré la carpeta con los documentos del acuerdo de separación.
Llevaba semanas sin pensar en eso. Me senté en la cama y la abrí. Revisé hoja por hoja, recordando cómo me había resistido al principio, cómo había intentado aferrarme a un trozo de dignidad. Pero ahora todo era distinto. Firmé el documento. No por resignación, sino porque ya no tenía ningún sentido pelear por lo que no existía. Al día siguiente lo entregué en la gestoría que figuraba en la carta original. Me dijeron que me avisarían cuando estuviera todo formalizado. Salí de allí sintiendo que por fin se cerraba una puerta, no con estruendo, sino con el clic de una cerradura vieja que se ajusta por última vez. La última conversación con Javier ocurrió un mes después, cuando recibí una notificación de que el proceso estaba finalizado. Él me escribió por primera vez desde que se fue. Solo decía, gracias por firmar. Espero que estés mejor. Le respondí, tú también. No hubo más mensajes. No hizo falta. No volvimos a vernos. A partir de ahí, empecé a buscar trabajo con más seriedad. Fui a entrevistas, hice pruebas, envié portafolios. Algunos me respondieron, otros no. Conseguí un proyecto temporal en una agencia pequeña, mal pagado, pero al menos era un punto de partida. Empecé a despertarme más temprano, a cuidar un poco mi ropa, a salir con menos miedo. No porque el dolor se hubiera ido, sino porque ya no me paralizaba. No volví a saber de Alex. Supe por alguien que había conseguido un trabajo fuera de Madrid. No sentí tristeza. Fue un cierre silencioso, sin dramas, sin escenas. Lo que tuvimos fue lo que fue, nada más. Lo que aprendí no fue una gran lección, ni una revelación profunda. Aprendí que una decisión puede arrastrarlo todo, incluso cuando crees que la controlas. Aprendí que la indiferencia duele más que la rabia. Aprendí que a veces el castigo no viene de otros, sino de uno mismo. Y que cuando ya no queda nada, hay que volver a construir con las piezas que aún sirven, aunque sean pocas. No sé si volveré a tener una relación, ni siquiera sé si quiero. No estoy buscando nada. No necesito redención, ni comprensión, ni nuevas promesas. Solo quiero volver a vivir con algo de orden, sin tener que esconderme de mí misma cada vez que me miro al espejo. Esta historia no tiene un final feliz, tampoco uno trágico. Solo tiene un cierre. Y para mí, eso ya es suficiente.